el Señor, y no yo, ha cambiado los planes y ha elegido este pasaje porque algunos de nosotros debemos volver a casa o hemos vuelto recientemente. Y en este pasaje el Señor describe perfectamente la problemática del ser humano. Casi el querigma, o sea, la separación del hombre de Dios, la caída mortal del hombre en el pecado y luego la remisión de Dios a través de Cristo y la vuelta a casa. O sea, el querigma, el fundamento de la salvación de Dios hacia el hombre, resumida en una parábola sencillita y comprensiva. Entonces, vamos a leerla y después quiero pararnos en algunos de los detalles. Dice, también dijo así Jesús: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces él se levantó y fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio el padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo, y calzad sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí. Esta parábola, dicha por Jesús, por los propios labios de Jesús, la propia boca, no es escrita por un apóstol, no es una carta a una iglesia, son palabras de Jesús. Plasma perfectamente la condición caída del ser humano. ¿Cómo queremos todos hacernos nuestros propios dueños de nuestra propia vida, levantarnos como nuestros propios dioses y matar a Dios? Dice Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Hemos matado a Dios. ¿Cómo le dice al padre? Padre, dame la herencia que me corresponde. No le dice: tengo que hablar contigo, mira, estos son mis planes, si tú quisieras y me pudieras dar la herencia. No le habla ni con respeto. Si tú lo ves bien, hombre, adelántame porque yo quiero hacer esto y necesito dinero y quiero emprender mi vida. No. Le dice: dame la herencia que me corresponde, además. ¿Y una herencia cuándo se cobra? Cuando el propietario del dinero, de los bienes, muere. O sea, si le está diciendo: dame la herencia que me pertenece, está diciendo: para mí estás muerto. Dios ha muerto en mi vida porque yo me levanto como mi propio Dios. Así que dame lo que me pertenece. ¿Y qué te pertenece? ¿Qué nos pertenece? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Dame la vida
que yo voy a hacer con ella lo que a mí me dé la gana. A partir de ahora soy yo el dueño de mi vida, no eres tú quien me la da, soy yo. Dame mis dones y talentos, que yo ya sabré qué voy a hacer con ellos. Cuando eso no te pertenece, eso viene de parte de Dios. Dame mi casa, dame mis bienes, dame el amor de mi mujer, dame el amor de mis hijos, dame todo lo que tú me has dado. Escucha, nadie elige el lugar donde nacer. Nadie. Tú podías haber nacido en una estación de tren de Bombay, en la India, que duermen con una esterilla en la estación, y eso es lo que tienen, una esterilla. O podías haber nacido en una cabaña de Ulan Bator, en Mongolia, o en Burkina Faso, en África. Sin embargo, has nacido en el primer mundo, un país con asistencia pública gratuita, bien acomodado, en la sociedad del bienestar. Ah, pero eso no es para agradecerlo, no. Eso es para reclamarlo. Y ahora vamos y le decimos al dueño, al que tiene un propósito con tu vida y por eso te ha puesto aquí, no te ha puesto por casualidad, es porque tiene un propósito, por eso no te ha mandado a Burkina Faso, ni a la India. Pero nosotros nos levantamos como propios dueños de nuestra vida y decimos, dame todo esto. Dame mi casa, mi familia, el lugar donde nací, mis posibilidades, mis oportunidades, que yo sabré lo que hago con ellas. Y con toda esa herencia, el dinero, los trabajos, la familia, los dones, los talentos, la salud, con todo eso, dice que el muchacho se fue. Y dice, entonces se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué una provincia apartada? ¿Por qué dice apartada? ¿Por qué no podía haber dicho se fue a la mejor ciudad, se fue a la costa, se fue a la mejor ciudad, a la ciudad de los negocios, al centro neurálgico, económico de la ciudad? No, dice que se fue a una provincia apartada. ¿Por qué? Porque el pecado se hace a escondidas. Porque el pecado se hace en lo oculto, apartado. O quizás alguno se drogaba en la misma casa. Si te drogas en la misma casa, como mínimo te metes en el cuarto de baño y cierras. Y te apartas. Y te vas a un lugar donde intentas que nadie te conozca, que nadie te vea, porque estás viviendo perdidamente, estás derrochando todos esos talentos. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que parece muy bonito cuando tú llegas con posibilidades, llegas fuerte, llegas con salud, llegas con dinero, llegas con cosas para vender, con cosas para moverte, allí parece como que eres el rey, pero poco a poco eso se va degradando. Y mira lo que dice la palabra. Y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Fíjate la correlación. Cuando ya lo hubo gastado todo, entonces cuando vino un hambre en esa provincia. Y eso, ¿sabes de qué me habla? Y yo ya no tengo nada, déjame fiado. No. Mira, que tengo un problema, que se me ha quedado el coche parado y necesito, déjame 50 euros. No, ya te dejé la última vez. Ya te vas a tu primo. Primo, que tengo una deuda que me están... Déjame... No, ya me pediste la última vez. Ya no hay más. Ya no hay más. Ya no te dejo más. Bueno, pues me voy a ir a dormir a casa de mi hermana. Y ahora...
hermana, abre. No, hijo, no, aquí no vienes más. Y ahora empiezan las puertas, pum, 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 a cerrarse. Y esa es el hambre que llega a la provincia. Caray, antes tenías todas las puertas abiertas, ¿eh? Cuando había dinero, cuando había posibilidades, cuando invitabas, cuando derrochabas, todo el mundo hacía fiesta contigo, pero cuando dice la palabra, cuando malgastó todo, entonces viene un hambre en esa provincia. Entonces se empiezan a cerrar todas las puertas, se empiezan a ir todos los amigos y te empiezas a quedar solo. Y ahora dice que entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a la hacienda para que apacentara cerdos. En la cultura judía, los cerdos eran animales impuros, se podían ni tocar. Apacentar cerdo era el peor trabajo que había. Y eso habla de pérdida de dignidad. A lo mejor vosotros no habéis llegado a tocar fondo hasta ese punto, hasta el punto de perder la dignidad, de mendigar una copa en un bar para que te la pongan, de mendigar a la puerta de un traficante para que te fíe algo y te dé algo fiado, a hacer recado a la gente para que de alguna manera te pague algo, a mendigar arrastrándote y pidiendo caridad por la necesidad que tienes y por la adicción que tienes. Pero este hombre lo hizo. Y este hombre se fue a lo más vil, a lo más bajo, a lo más denigrante, como algunos de nosotros hemos estado. Y el dueño le deja apacentar, pero no le deja comer, ni siquiera las algarrobas que comían los cerdos. Yo conocí un caso que el traficante le decía al chaval, vete y me traes un perfume de alta calidad. Y el iba, lo robaba en el establecimiento, la perfumería, venía a cambiárselo y el perfume valía 110 euros y le daba 2 paquetillas de 7 euros. No le daba ni siquiera lo correspondiente, o un poco menos, pero nada. Ahora venme, necesito unas tijeras, tráete las mejores tijeras. Iba el chaval, lo robaba, lo traía y le daba una miseria, y una miseria, y una miseria. Eso habla de pérdida de dignidad en la persona. Cada uno sabe, ¿no?, hasta dónde ha llegado y cada uno sabe. Pues este hombre no podía comer ni las algarrobas de los cerdos. Y entonces dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y ahora viene aquí la clave de la situación, la palabra clave de la situación, versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. Dice, volviendo en sí, saliendo de esa locura, saliendo de ese pensamiento, saliendo de ese engaño, saliendo de esa oscuridad, saliendo de esa soledad, de ese sufrimiento, de esa amargura, de ese círculo vicioso en el que uno se mete, saliendo de ahí, volviendo en sí, y eso ni siquiera viene de ti. Eso es pura misericordia de Dios, porque además plantéate una cosa, ¿por qué tú y no otro? Porque yo conozco a muchos que no han salido de esa locura. Y no solo que no han salido, sino que se han quedado en el camino. Porque a ti Dios te da esa luz y esa posibilidad de que tú puedas volver en sí.
y por un momento, solo por un momento, seas capaz de tener ese discernimiento y decir, Dios mío, Dios mío. Como hice yo una vez, aseándome en los lavabos de urgencias del hospital, donde yo iba a asearme, y levanté una mañana la cara, me miré al espejo, con 47 kilos de peso, 47 kilos de peso. Y dije, Dios mío, sácame de aquí o me muero. Yo había estado muchas mañanas lavándome la cara aquí. Y había levantado la cara y me había visto en el espejo. Porque esa mañana tengo ese discernimiento. Y de mi corazón, de lo hondo y lo profundo de mi ser, sale un clamor. Y dice, Dios mío, sácame de aquí o me muero. Volviendo en sí. Eso no viene de ti. Eso es pura misericordia de Dios sobre tu vida, derramada. Eso no viene de ti. Tú estabas casi abocado a morir, desahuciado en el pecado. Y recuerda al principio, te levantas con el afán de la libertad, de que nadie te domine, de que nadie te controle, de esa rebeldía. Padre, dame lo que es mío. Y no te das cuenta que te estás atando con la cadena de la concupiscencia, de la lujuria, del pecado. Y vas a acabar muerto, pero además de una manera denigrante, humillante. Y ahora, por esta curiosa razón que no se sabe de la soberanía de Dios, es derramada misericordia sobre tu vida. Y tú tienes un segundo de lucidez y vuelves en sí y dices, Dios mío, lo que hace este muchacho, y dice, Dios mío, iré a la casa de mi padre y le diré, primero, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Tú tienes que decir en tu corazón, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, pero luego también contra la sociedad, contra mi mujer, contra mis hijos, contra mi casa, contra mi propia vida. Y yo solo me he atado con esas cadenas. Pero mira la clave, mira la clave. Sigue diciendo, él se lamenta y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, 1, me levantaré, 2, e iré a la casa de mi padre, y 3, y le diré, me levantaré de la situación en la que estoy, de la condición caída en la que estoy. Escucha, si tú todavía estás pensando que esta etapa de denigración y de hoyo profundo y foso cenagoso ya no estás, entonces ya no tienes que hacer esto, no te engañes, no te engañes, porque seguro que todavía te quedan muchas cosas de las que levantarte. Levántate del orgullo, levántate de la apatía, levántate de la comodidad, levántate y vive desde la entrega, desde el sacrificio, desde el amor, desde el perdón, desde la tolerancia y no todo lo contrario. Levántate de esa condición caída. Pero solo con pensarlo ya es un primer paso, pero no se queda ahí. Me levantaré, iré, y eso habla de acción, haré, voy a hacer, me voy a levantar y voy a hacer. Entonces hay que empezar el proceso, y hay que dejarse guiar por el camino, porque te recuerdo que si tú vas a un sitio que todavía no conoces, porque tú todavía la otra orilla, cuando Jesucristo dice pasemos a la otra orilla todavía no la conoces. Para ir a un sitio que no conoces tienes que ir por donde no conoces.
Y como no conoces el camino, dudas y cuestionas. Y entonces dices, ¿pero esto de verdad que hay que hacerlo? ¿Pero esto qué necesidad tiene de que yo...? Bueno, como decíamos ayer, ¿y esto me va a sacar a mí de mi adicción? Tú tienes que ir, pero no vas a ir solo. Vas a ir acompañado. Y para eso Dios, de nuevo, en su misericordia, pone personas que te van a acompañar en ese viaje. Y cuando a ti te entre la duda, la incredulidad, obediencia y confianza, obediencia y confianza, obediencia y confianza. Yo allí en el otro centro hay concretamente un muchacho que es que no confía. ¿Tú crees que esto me va a servir? Mira que sí después, mira que sí después, mira que sí después del trabajo. Falta confianza. Porque está caminando por un camino que no conoce y entonces lo cuestiona. Me levantaré, iré y diré. ¿Y de qué habla decir? Decir habla de proclamar. ¿Y qué vas a proclamar? ¿Alabanza o quejabanza? ¿Qué es lo que proclama tu boca? ¿Agradecimiento o reproche? ¿Agradecimiento o queja? ¿Bendices o maldices? ¿Qué sale por tu boca? Maldita vida la que tengo, pues sí que ahora lo que me ha pasado, y con la edad que tengo, y otras recaídas, y ahora mi familia, y mi trabajo, y que me han hecho. Pero es que todo me tiene que pasar a mí, pero es que todo... Maldice, te quejas. Hay un reconocimiento porque dice, y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco, no vengo pretencioso, no vengo como me fui, con esa soberbia y ese pecado de orgullo. No vengo así, he aprendido la lección, he vuelto en sí, vengo humilde. No te pido ni que me trates como a tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros, no pido más. Pero perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti, y hace un reconocimiento, y hace un arrepentimiento. Y pide perdón. Yo tuve un versículo durante mucho tiempo aquí pegado a los pies de mi cama para que cada vez que abriera los ojos pudiera leerlo. El que hizo en mí la buena obra, la terminará. Proclamando victoria en mi vida, proclamando las promesas de Dios para mi vida. Las entendiera o no las entendiera, sin cuestionar cuánto tiempo va a tardar, cómo va a ser, dónde va a ser, pero cómo lo hará, pero cómo no. Pues entonces si es lento y no lo veo, no lo creo, si no lo veo, no lo creo. No, sin cuestionar, creyendo, confiando y obedeciendo. Y en esa actitud es en la que el hijo pródigo comienza el regreso a casa. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener en este proceso de regresión a la casa del Padre, de donde nunca debimos salir. Y ahora mira qué cosa más preciosa y más inmerecida, porque habla ahora Jesucristo de la gracia del Padre. Durante todo el Antiguo Testamento el Padre ha estado hablando de la ley, de la justicia, incluso de la ira de Dios. Pero desde que nace y se encarna en hombre, y se hace hombre Dios, y se encarna en Jesucristo, ahora empieza a hablar de la gracia. Que cuando yo entiendo esto, y yo escucho esto, y cuando yo leo esto, digo como la palabra, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Si yo soy un pobre humano, un pobre desgraciado, que todo lo hago mal, además,
que es un desastre, una detrás de otra, una detrás de otra. ¿Quién soy yo para que tú tengas este favor sobre mi vida tan grande? ¿Quién eres tú? Como le decía yo a otro. Digo, oye, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Dice, yo... Oh. Me dijo, no quiero decir la persona. Y digo, pero tú debes de ser una persona muy importante. Tú debes de... Dice, no. Digo, hombre, mira, has movido a gente de la iglesia que se han desplazado en coche, poniendo su dinero, poniendo su gasolina, su tiempo, y te han traído aquí. De primera te han traído de urgencia, no has pasado por el protocolo de reunir toda la documentación, la analítica, te han traído a las tantas de la noche con urgencia, te has admitido el centro, vienes aquí, ahora todos te rodeamos, te ofrecemos el cariño, le damos... Digo, tú debes de ser una persona muy importante, porque a la gente es que no se le trata con tanto. Y el muchacho no sabía que la gracia y la pura misericordia estaba encima de su vida. Porque es inmerecido. Y entonces yo cuando comprendo esto, digo, ¿quién soy yo para merecerme esto? Después de lo que he hecho. Y después, no ya tanto de lo que he hecho, sino de mi propia condición, ¿no? Mira la respuesta del Padre. La sabéis, pero escúchala una vez más. Entonces se levantó y fue a casa de su padre, el muchacho. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dice que cuando aún estaba lejos, ¿y tú qué piensas? Que coincidió porque este era un hombre rico, este hombre tenía un cortijo. Y entonces, ¿habéis visto las entradas a los cortijos que son como unos caminos, unos carriles de tierra, muchas veces con sus palmeritas o con sus tal? Dice, él empezaría el muchacho a entrar en ese carril y dice que el padre lo vio. ¿Qué pasa? ¿Que el padre en el otro extremo cruzaba y lo vio? No. El padre iba todas las mañanas a esperarlo a la punta del carril, deseando verlo aparecer en cualquier momento. Por eso estaba en el momento justo en el que el muchacho aparece en el camino. Estaba el padre y lo ve, porque estaba todas las mañanas. Y yo recuerdo esto, a lo mejor os ha pasado también a vosotros, las veces que mis padres han estado en el balcón de mi casa esperando que yo llegara. Y más tarde mi mujer, y con una taquicardia en el corazón, diciendo mi marido, ¿y cuándo llega? ¿Y cuándo llega? Y a ver, aparece por ahí, que viene alguien, no es él, no es él, no es él. Y una noche, y otra noche, y otra noche. A lo mejor ahora puedes entender un poco esto. Y él venía, ¿de dónde venía él? Él venía de cuidar y apacentar cerdos, de pasar hambre, de no lavarse. ¿Cómo vendría este muchacho? Reventado. ¿Cómo vendría? Apestado. ¿Y qué hace el padre? Sale corriendo. Escucha, en aquel tiempo, ¿qué se llevaban? Túnicas, ¿no? Y si eran adinerados, o eran rabinos, o eran túnicas de una sola pieza. Y entonces, para correr con una túnica es complicado, porque es como las carreras de saco. No puedes abrir mucho la zancada. Entonces, ¿qué debió de hacer este hombre? Este hombre debió de subirse la túnica hasta las pantorrillas y salir corriendo. ¿Ves la imagen del amor y la misericordia sobre tu vida, que has estado durante años esperando que aparezca, y nada más que asomas tú por el final del camino, Dios se levanta la túnica hasta las pantorrillas y sale corriendo? No eres tú el que va corriendo a él, es Dios el que va corriendo a ti. Y ahora estás apestado, hueles mal, vienes sucio, lleno de barro, de ese barro de pocilga. Pero a él no le importa, ese es tu pecado, pero a él no le importa, él te abraza, se agarra a tu cuello, te besa. No importando tu pecado,
Lo mataste, en tu corazón lo mataste, le dijiste, muérete y dame el dinero que me corresponde. Le pediste lo que no era tuyo todavía. Y no con buenas intenciones, para malgastarlo, para tirarlo, para provocar un daño horroroso. Y en ese corazón de padre no hay rencor, no hay reproche, no hay juicio todavía. Sale corriendo y te abraza y te besa. ¿O es que no lo experimentas en tu vida, tío? ¿O es que no se te mete en las fibras y en lo más profundo de tu ser? Pero ahora mira lo que viene, tío. Ahora mira lo que viene. Ahora dice, el chiquillo abrumado, dándole hasta vergüenza ajena de que el padre lo abrace, estando él tan sucio y tan apestado, y dice, papá, yo lo primero que quiero decir es que me perdones, porque he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno. Pero el padre dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en el dedo y calzad sus pies. Ponerle un vestido, claro, bañarlo, limpiar su pecado. Cristo vino a limpiar tu pecado, digo. Pero no solo tu condición pecaminosa y lujuriosa, sino el daño que ha provocado ese pecado. Y no solo en ti, sino en tu casa, en tus seres queridos, en tu familia, en tus hijos. O sigues todavía con un pensamiento egoísta de yo, sáname, límpiame, perdóname, con complejo de oveja. Todo para mí, lo primero para mí, lo segundo para mí, lo tercero para mí, y si sobra algo también para mí. No, Dios no viene solo y exclusivamente para ti, Él tiene una visión mucho más generacional. Viene a limpiarte a ti, a restaurarte a ti, a limpiar a tu mujer, a limpiar tu casa, a limpiar tus hijos, con este mismo amor, con este mismo abrazo. Y entonces dice, lavarlo, perfumarlo y ponerle ropas limpias y blancas. Dice en Isaías, aunque tu pecado fuera como carmesí de rojo, yo lo lavaré y lo haré blanco como la nieve. Y ahora dice, mira esto, ahora dice, ponerle calzado. El muchacho venía descalzo. Pero en una hacienda de lujo, los únicos que van descalzos son los esclavos. Y entonces Cristo estaba diciendo, mi hijo no es un esclavo. Mi hijo está liberado del pecado. Está perdonado, está restituido, está levantado. Rompemos toda cadena de esclavitud que atenace tu alma, tu mente, tu corazón. Sean rotas por el poder del Espíritu Santo. Y cálzate, porque no eres un esclavo. Pero no contento con eso, ha limpiado tu pecado, te ha vestido de blanco, ha restituido tu vida, tu hogar, tu familia y tu futuro. Te ha dado libertad. Pero ahora queda lo más bonito. Dice, ponerle un anillo. Tú sabes que antes, y no hasta hace mucho tiempo, los anillos eran sellos con el escudo de la familia. Y entonces cualquier carta, cualquier certificado, cualquier cheque o papel bancario, cualquier operación que tú fueras a hacer, con el anillo de la familia, con el sello de la familia, se mojaba en tinta y se sellaba el documento, o se lacraban las cartas, se mojaban lacra y se lacraban los documentos. El anillo significaba de nuevo
volver a la heredad y a los derechos legales de la familia. Y entonces Dios te está diciendo aquí, ven, hijo mío, tus pecados son perdonados, además no los voy a tener en cuenta. Y no solo no los voy a tener en cuenta, sino que voy a restituir tu vida y te voy a dar libertad. Voy a romper esas cadenas de esclavitud. Y te digo más, hijo mío, vuelves a ser un miembro de la familia. Con todo lo que conlleva eso, vuelves a tener heredad. Somos coherederos de la gracia de Dios. Yo en mi época de adicciones vendí muchas cosas. Vendí una cosa que luego me dolió muchísimo. Fue un recuerdo de una hermana mía que falleció. Y era una cruz, precisamente. Y la vendí. Y a los 15 años después, está mi hermano, estamos en casa con mi madre, está mi hermano, y dice mi hermano, Antonio, quiero hacerte un regalo. Y digo, ¿el qué? Y me enseña este anillo. Y digo, a ver, y me lo pongo, y tiene un zafiro blanco. Entonces, yo llevaba entonces un reloj plateado, y entonces empecé a mirarlo, y empecé a decir, el plateado no va con el dorado. Y además el zafiro me da un puntito así como, no me gusta. ¿Que no te gusta? Y me golpeó el Señor en el corazón. Y me dijo, hijo, es el anillo del hijo pródigo. Vuelves a casa, póntelo en mi sello. Totalmente restituido. ¿Y ahora qué hay? Ahora hay una fiesta. Dice que en los cielos hay una fiesta. Porque estábamos perdidos y hemos vuelto a casa, de la que nunca debimos irnos. Cuando uno entiende el perdón de Dios sobre uno, tu vida no va a seguir siendo igual. Pero para entender el perdón, muchos de nosotros decimos, arrastramos como una idea del perdón. Permíteme, esta canción que se cantaba en las iglesias católicas que decía, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Bueno, sí, pero no. No es así exactamente. Es Cordero de Dios, que quita tu pecado. José Manuel, tu pecado. Cordero de Dios, que quita tu pecado, no el del mundo. Tu pecado. ¿Por quién fue crucificado Cristo en la cruz? Por ti, Paco, por ti. Por esa concupiscencia, por esa adicción, por ese pecado, por ese hedonismo. ¿Qué es el pecado del mundo? Eso se queda etéreo, eso se queda en el aire. Que no, que estuvo crucificado por ti. Y como Él no abrió la boca, como Él pudiendo no se bajó de ese madero, son perdonados tus pecados. Y ahora el más escéptico me dice, bueno, vale, sí, no te pongas así, Antonio, vale, son perdonados mis pecados. ¿Y qué? Porque yo no veo que haya cambiado nada. Mis pecados son perdonados, sí, pero bueno, ¿y qué? Ah, es que entonces tú no sabes el efecto que tiene el perdón de pecados sobre tu vida. Tú no sabes lo que recibes
cuando aceptas ese perdón en la cruz del Calvario por tu vida, pues mira, te voy a decir nada más que una cosa de las que recibes. Nada más una. Escucha esto. Nueva oportunidad. El perdón de pecado te da una nueva oportunidad. Nueva oportunidad. ¿Cuántas veces hemos deseado, Dios mío, si yo pudiera arrugar el folio de mi vida, que está lleno de tachones, lleno de correcciones, lleno manchado? Es como si fueras a entregar un trabajo de licenciatura, de fin de carrera, y llevaras un trabajo todo manchado, con tachones, con correcciones, y dijeras, Dios mío, esto no lo puedo yo presentar en ningún lado, esto es impresentable, mi vida es impresentable. ¿Cuánto daría yo por hacer borrón y cuenta nueva? ¿Cuánto querría yo volver atrás en mi vida y los errores graves que cometí, no volverlos a cometer, Dios mío, porque me están persiguiendo y me van a hacer un desgraciado toda mi vida? ¿Cuánto daría yo, Dios mío? Acepta el perdón de pecado de Cristo en la cruz. Cuando tu corazón se abre a ese perdón y cuando tú tienes un encuentro desde el fondo de tu ser con ese perdón de Cristo, eso es, hermano mío, borrón y cuenta nueva. Vamos a responderle de nuevo a los escépticos. Sí, vale, eso está muy bien, Antonio, pero ¿qué le digo a mi mujer? ¿Qué le digo a mis niños? Que a lo mejor llevan 3 años sin padre, abandonados. ¿Qué le digo yo? Porque entonces volveríamos al egoísmo. Sí, yo soy perdonado. No, pero recuerda lo que te dije. El perdón no es solo para ti. El perdón es completo, es integral. El perdón de Cristo habla de reconstrucción. No solo de tu vida, sino de lo que conforma tu vida. Tu mujer, tus niños, tu casa, tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu tierra, tu lugar. El perdón de pecado. Nueva oportunidad para tu vida. El Liendre no la tuvo, El Cadenas tampoco. Y el Pepe Champion tampoco. Se quedaron en el camino. Soberanía de Dios. Pero tú sí. Tú estás aquí. Y dice Hebreos que lo peor que puede hacer un hombre es pisotear la sangre de Cristo. O sea, hacer vano el sacrificio de Cristo en la cruz por ti. Tú ya lo sabes. Se te acaba de decir. Cristo murió por ti. Cristo te cede con cada gota de su sangre ese perdón, ese borrón y cuenta nueva, esa restauración, esa nueva oportunidad. Como tú la pisotees. Además te digo una cosa, no tienes que hacer nada, es gracia, es regalado. Tienes que abrir tu corazón y aceptarlo. No tienes que ayudar, No tienes que subir descalzo a la ermita de tal lugar, no tienes que fustigarte, no tienes que decir, es que la muerte de Cristo en la cruz no es suficiente, voy a ponerle yo un poquito, ¿no? Y entonces voy yo a fustigarme, voy a ponerme una cincha, voy a ponerme una piedrecita en el zapato. ¿No?
Es abrir tu corazón, es aceptar, porque tú una vez que aceptes esto, una vez que experimentes este perdón y este abrazo del Padre de bienvenida a casa, tu vida es transformada para siempre. Tu vida es libertada para siempre. A lo mejor es que alguno de nosotros todavía no ha enfrentado el rostro de Cristo, maltratado, golpeado, sangriento, que al romperle el tabique de la nariz se le hincharon tanto los pómulos que no se le veía la nariz. Y uno de los ojos, que también fue golpeado, el párpado superior, le tapaba todo el ojo. A lo mejor es que tú todavía no has enfrentado ese rostro delante de ti. Dice Isaías, ante quien se gira el rostro. Enfréntalo, amigo, porque eso fue por ti. Fue por tu adicción, fue por tu debilidad, fue por tu lujuria, tu concupiscencia, tu pecado. Eso fue por ti. Y no es cortito, tiene una validez eterna. Eterna. Se empieza a experimentar aquí, pero se continúa en la eternidad. No lo pisotees. Amén. Que el Señor nos bendiga.